La primera vez que escuché la voz, creí que era el eco del viento en las montañas. Era un murmullo grave, como un susurro que se filtraba entre las piedras y penetraba directamente en mi pecho. Decía mi nombre. No lo gritaba, no lo pedía con urgencia, lo pronunciaba con una calma que me estremecía, como si me conociera desde mucho antes de mi nacimiento. Me lancé por voluntad propia al abismo, porque la voz me lo pidió. Nadie entendería jamás mi decisión. Yo era madre, joven aún, con un hijo de apenas 5 años que me esperaba en casa. Pero aquella noche, bajo la luna helada de los Andes, el llamado fue tan fuerte que sentí que desobedecerlo sería negar mi propio destino. Las leyendas del pueblo hablaban de la caverna del silencio, un lugar donde se perdían las almas que se atrevían a entrar. Decían que era un pasaje al corazón mismo de la tierra, un sitio donde moraban fuerzas más antiguas que el tiempo. Los ancianos advertían que quien entraba jamás regresaba. Sin embargo, yo caminé hacia esa grieta oscura en la roca como quien regresa al hogar. El aire dentro estaba cargado de un olor metálico, denso, como si la tierra respirara con dificultad. Cada paso resonaba en un silencio imposible, un silencio que parecía observarme. La voz volvió a hablar, más clara, esta vez, no con palabras humanas, sino con un lenguaje que entendía sin haber aprendido jamás. Me decía que avanzara, que el camino era mío, que había sido elegida. Recuerdo haber mirado atrás una última vez. La entrada de la caverna se cerraba en sombras, y en ese instante supe que no habría retorno. No lloré, no grité. Solo me dejé envolver por la oscuridad, con la certeza de que mi vida, y tal vez la de toda la humanidad, estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que encontré más allá del umbral desafía toda lógica. Un mundo oculto, vasto y luminoso, donde la oscuridad no era ausencia de luz, sino una presencia viva que respiraba, que observaba. Allí comenzó mi verdadera odisea. Un viaje donde descubrí que el alma humana no pertenece solamente a la superficie, sino que también es codiciada por fuerzas que habitan en lo profundo. Fue en ese lugar, al borde de lo imposible, donde comprendí que la voz del abismo no era un simple eco, sino el llamado de algo mucho más grande, algo que lleva siglos esperando por nosotros. Y así empezó la historia de mi desaparición. Caí, o quizás floté, ya no lo sé con certeza. El tiempo perdió sus costuras en aquel descenso, como si cada segundo se diluyera en un océano interminable. No sentí miedo, aunque sabía que mi cuerpo ya no obedecía a las leyes del mundo de arriba. Era como si alguien me sostuviera, como si la misma voz que me llamó cuidara de que no me deshiciera en la caída. De pronto, mis pies tocaron suelo. Ante mí se abrió un horizonte subterráneo imposible de describir con palabras humanas. No era oscuridad lo que había allí, sino una luz nacida de la propia roca, un resplandor verde y dorado que emanaba de venas minerales incrustadas en las paredes de aquella vasta caverna. El aire vibraba, cargado de una energía que erizaba mi piel. Escuché entonces un murmullo colectivo. No provenía de un lugar específico, sino de todas partes a la vez, de la piedra, del agua que caía en cascadas invisibles, de mi propio corazón. La voz del abismo ya no era una sola. Eran muchas, eran antiguas. «Has respondido», dijeron en unísono que no se oía con los oídos, sino con el alma. «El tiempo ha sido roto por tu decisión». Me estremecí. ¿Roto? ¿Qué significaba aquello? Miré mis manos y las vi intactas, jóvenes, firmes. Pero una extraña sensación me invadía, como si el mundo que conocía se hubiera quedado atrás en otro río del tiempo. Avancé, guiada por un sendero natural que se adentraba más y más en aquel reino oculto. Cada paso parecía despertar fuerzas dormidas, sombras que se movían entre las columnas de piedra, luces que danzaban sobre el agua como espíritus olvidados. Comprendí entonces que no estaba sola y que nunca lo había estado desde que escuché el primer llamado. De pronto, una figura emergió entre la neblina subterránea. No era humana, aunque tenía forma de mujer. Su piel parecía tallada en cuarzo, y sus ojos eran 2 brasas azules que me atravesaban sin juicio, solo con conocimiento. «Has llegado al lugar donde todo comenzó», dijo con una voz que resonó dentro de mis huesos. «Y ahora debes elegir si te conviertes en guardiana
o en prisionera. Su advertencia me heló la sangre. Fue entonces cuando entendí que mi odisea apenas estaba empezando y que el precio de seguir adelante sería mucho más alto de lo que alguna vez imaginé. La figura se acercó lentamente. Cada uno de sus pasos hacía vibrar el suelo, como si la misma caverna reconociera su autoridad. Yo retrocedí por instinto, pero no había salida. A mis espaldas solo quedaba la neblina densa, y frente a mí, aquella presencia imposible. ¿Quién eres?, pregunté con un hilo de voz, intentando sostener la firmeza en mis palabras. Ella sonrió, aunque su sonrisa no era humana, sino un destello de luz que partió sus labios de cuarzo. «Soy lo que queda de quienes fueron antes que ustedes», respondió. «Los hombres me llaman de muchas formas en sus leyendas: guardiana, oráculo, demonio o ángel. Yo no soy nada de eso, y al mismo tiempo soy todo». Su respuesta me dejó atónita. No era una revelación, sino un laberinto. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me llamaron? La guardiana inclinó la cabeza, como quien observa a un niño que hace la pregunta equivocada. Porque llevas la semilla del sacrificio, porque amaste tanto que fuiste capaz de abandonar lo más preciado sin comprender por qué. Eso te hace diferente a todos los que vinieron antes. Sentí un golpe en el pecho. Mi hijo. Lo había dejado atrás. Mi corazón se desgarró al recordarlo, pero al mismo tiempo comprendí. Aquel acto, mi caída al abismo, no fue locura, fue destino. «Escúchame con atención», dijo, acercándose aún más hasta que pude ver mi reflejo en sus ojos de fuego azul. «Este mundo subterráneo es el corazón oculto de la humanidad. Aquí habitan fuerzas antiguas que luchan desde antes de la primera memoria. Unos quieren custodiar el alma de los hombres, otros devorarla. Tú has entrado en medio de esta guerra». Sus palabras fueron un golpe de realidad, una guerra secreta, librada en las entrañas de la tierra. Y yo, una simple madre, atrapada en medio de ella. «No temas», agregó la guardiana alzando una mano luminosa sobre mí. «Has sido elegida no para observar, sino para decidir». En ese instante, un estruendo sacudió la caverna. El suelo se resquebrajó bajo nuestros pies y una ráfaga de viento helado apagó el resplandor mineral. Desde lo profundo, un rugido emergió, gutural, como si 1000 gargantas gritaran al unísono. La guardiana volvió su mirada hacia las tinieblas y por primera vez percibí en ella un atisbo de temor. «Ellos ya lo saben», susurró. «El enemigo ha despertado». El rugido retumbó en cada rincón de la caverna, como si la misma tierra se quejara de su presencia. Un aire glacial recorrió mi piel, trayendo consigo un olor a hierro oxidado y ceniza. Entonces lo vi, sombras líquidas deslizándose entre las columnas de piedra, deformando la luz, como manchas vivas que se estiraban y contraían con una voluntad propia. La guardiana de cuarzo extendió sus brazos, y de su pecho emanó un resplandor blanco que abrió un círculo protector a nuestro alrededor. Las sombras se detuvieron, siseando como serpientes enfurecidas, incapaces de atravesar la barrera de luz. «Son los oscuros», explicó con un tono grave. «Ellos se alimentan de los miedos humanos, de las culpas, de lo que el corazón no logra sanar. Han esperado siglos para romper el equilibrio, y ahora saben que has llegado». «¿Yo?», dije incrédula. «¿Por qué yo les importa? No soy nadie». Sus ojos brillaron con una intensidad abrasadora. «Precisamente por eso, porque eres humana, porque tu alma aún no ha sido marcada. Para ellos, eres la llave que puede abrir o sellar lo que está por venir». Las sombras golpearon el círculo de luz, y cada impacto resonaba en mis huesos. Sentí mi corazón acelerarse hasta dolerme. La guardiana me miró con urgencia. «Escucha con atención. El abismo no te trajo aquí por azar. Debes tomar un camino. O te unes a mí para resguardar lo que queda de la humanidad, o ellos te arrastrarán a su reino, y tu voz se convertirá en una de las suyas». Su advertencia se hundió en mi mente. ¿Cómo podía elegir? Apenas comprendía dónde estaba. Apenas podía procesar que un mundo entero, oculto bajo la tierra, libraba una guerra por nuestras almas. Las sombras volvieron a gritar, un alarido que perforó la caverna y casi rompió la barrera luminosa.
Sentí un impulso extraño, como si algo en mi interior respondiera a su llamado. Una fuerza desconocida se agitaba en mí, poderosa y temible, como si también perteneciera a aquel lugar. La guardiana lo notó. «Ya lo sientes, ¿verdad?», dijo con voz grave. «El abismo no solamente te eligió para observar, te eligió porque dentro de ti habita la chispa que puede decidir el destino». El círculo de luz empezó a desvanecerse y las sombras se abalanzaron como una marea hambrienta. No tuve más opción que dar un paso hacia adelante, con el corazón dividido entre el miedo y la certeza de que algo dentro de mí estaba a punto de despertar. Cuando las sombras se lanzaron sobre mí, sentí que todo terminaba. Era como ser arrojada al fondo de un océano negro, sin aire, sin salida. Sus formas se pegaban a mi piel, se enredaban en mi cabello, buscaban entrar en mi boca, en mis ojos, como si quisieran devorarme desde adentro. El frío era insoportable, un vacío que me arrancaba cada recuerdo de mi hijo, cada fragmento de lo que alguna vez fui. Entonces sucedió. Algo dentro de mí, enterrado y dormido, se abrió como una grieta en la roca. Fue un estallido de fuego azul que brotó desde mi pecho, empujando las sombras hacia atrás. No era dolor, no era rabia, era la fuerza misma de mi amor, ese lazo inquebrantable que me unía a la vida que había traído al mundo. Mi hijo. En su nombre, yo ardí. Las sombras chillaron con furia, retrocediendo como bestias heridas. La luz que emanaba de mí no era como la de la guardiana, serena y pura, sino salvaje, incandescente, como un relámpago desatado en medio de la tormenta. «¡Eso es!», gritó la guardiana, su voz retumbando como un canto en la caverna. «Has encontrado la chispa. No la temas, porque es tuya». Pero yo sí temía. La energía me consumía y sentía que podía romperme si la dejaba fluir sin control. Mis manos ardían, mis venas se iluminaban bajo la piel como ríos incandescentes, y sin embargo, una parte de mí sabía que si me rendía, las sombras me arrastrarían y todo acabaría allí. Reuní todo lo que quedaba de mí y lancé un grito que salió desde lo más profundo de mis entrañas. La explosión de luz expandió un círculo de fuego azul que arrasó con las sombras, disolviéndolas como humo ante el viento. La caverna se llenó de un silencio abrumador, interrumpido solo por mi respiración entrecortada. Me desplomé de rodillas, temblando. La guardiana me miraba con un brillo distinto, mezcla de respeto y de preocupación. «Has probado tu fuerza», dijo en voz baja. «Pero entiende esto. Lo que has desatado no solamente pertenece a ti, es un don y al mismo tiempo una cadena. Con ese poder, también has llamado la atención de quienes duermen en lo más profundo». Sus palabras me helaron la sangre. Si las sombras no eran más que heraldos, ¿qué criaturas aguardaban aún bajo las entrañas del abismo? La guardiana me tendió su mano, ayudándome a ponerme en pie. «Ahora tu viaje comienza de verdad», susurró, «porque ya no solo eres una intrusa, eres un faro, y todos lo verán». La vibración de mi grito aún flotaba en el aire cuando la tierra misma comenzó a responder. El techo de la caverna retumbó, y de las profundidades se alzó un murmullo que no era de sombras, ni de viento, ni de agua. Era el canto de algo mucho más vasto, algo que dormía desde antes que existiera el recuerdo humano. Me llevé la mano al pecho. La luz azul aún latía en mí, como un segundo corazón que marcaba un ritmo distinto al de mi sangre. Cada pulso parecía abrir una puerta en el aire, revelando por un instante figuras colosales, invisibles y sin nombre. Sentí miedo, pero también una certeza peligrosa. El abismo me había marcado, y ahora ya no podía esconderme. La guardiana me observaba con el rostro tenso. «¡Lo has despertado!», dijo con voz quebrada. «El eco de tu poder ha cruzado los umbrales. Ahora ellos saben que la elegida ha llegado». «¿Ellos?», pregunté, la garganta seca. Ella bajó la mirada, como si pronunciar su nombre pudiera darles más fuerza. «Los que moran en lo profundo, los que incluso las sombras temen, los que desean poseer la esencia de la humanidad desde el principio de los tiempos». Un silencio denso nos envolvió. Entonces, la caverna se abrió en un corredor inmenso, como si la misma roca se apartara para mostrarnos un camino. En la distancia,
distinguí torres de piedra negra, elevándose como colmillos en la penumbra, y sobre ellas luces rojas palpitaban, semejantes a ojos gigantescos que nos observaban. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aquello no era un mundo muerto, era un reino vigilante. «Debemos movernos», dijo la guardiana tomándome del brazo. «Mientras caminas conmigo estarás protegida, pero si dudas, ellos vendrán por ti». Avanzamos por un sendero que parecía construido por manos antiguas, demasiado perfectas para ser naturales. Cada muro estaba tallado con símbolos que ardían al contacto con mi luz interior. Al rozarlos, escuchaba voces en lenguas olvidadas, como si me recordaran que no era la primera en estar allí. Al llegar a un puente colgante que atravesaba un abismo aún más profundo, me detuve. Bajo nosotros se extendía una negrura líquida, y de ella emergieron siluetas gigantescas, como cuerpos dormidos esperando despertar. Sentí que uno de ellos abrió un ojo, y mi luz azul respondió con un destello involuntario. La guardiana me apretó la mano con fuerza. «No lo mires. Si despiertas a ese, no habrá regreso». Entonces comprendí la magnitud de lo que había desatado. Mi poder era un faro, y los antiguos comenzaban a fijar su atención en mí. El abismo no solo me había recibido, me estaba probando. Cruzamos el puente mientras el eco de los colosos dormidos retumbaba bajo nuestros pies. Cada paso era un desafío a la cordura. Escuchar sus respiraciones profundas, sentir el calor que emanaba de cuerpos ocultos en la oscuridad y saber que un solo movimiento errado podría atraerlos. Cuando llegamos al otro extremo, la guardiana me detuvo. Ante nosotros se extendía un anfiteatro natural, tallado en la roca, como si miles de generaciones hubieran trabajado en él. En su centro, un círculo de obsidiana brillaba con un fulgor siniestro, y alrededor, estatuas gigantes vigilaban con ojos vacíos. Pero lo que me heló la sangre fue que esas estatuas parecían vivas. «Aquí es donde comienza tu juicio», dijo la guardiana con solemnidad. Antes de que pudiera preguntar, las estatuas abrieron lentamente sus párpados de piedra. Luces rojas ardieron en su interior, y de sus bocas salió un aliento que era mitad viento, mitad palabra. El coro retumbó en el aire. La elegida ha respondido, la semilla ha despertado, sus voces eran tan profundas que me hicieron temblar. No era un idioma humano, pero lo entendía como si siempre hubiera estado grabado en mi memoria. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, intentando mantenerme firme. La respuesta llegó como un trueno múltiple. «Decidir». Mi respiración se aceleró. ¿Decidir qué? La guardiana dio un paso al frente, su piel de cuarzo brillando como un faro. Ellos desean lo que siempre han deseado, que la humanidad se incline a uno de los dos destinos, ser preservada o ser consumida. Tú, con la chispa, eres la primera en siglos que puede inclinar la balanza. Sentí el peso de aquellas palabras aplastarme. Una simple madre, ahora colocada frente a un dilema que superaba todo lo imaginable, y sin embargo, dentro de mí la chispa azul ardía más fuerte, como si esperara mi respuesta. De pronto, una de las estatuas habló directamente a mí, con un tono más íntimo, más peligroso. «El poder que sientes es incompleto. Nosotros podemos dártelo entero. No necesitarás guardianes ni cadenas. Con nosotros serás más que humana, serás eterna». Su voz me atravesó como miel y veneno al mismo tiempo. Por un instante, sentí la tentación arder. Un poder infinito, la posibilidad de volver a mi hijo sin que el tiempo hubiera pasado, de vencer la muerte misma. La guardiana me tomó del brazo con fuerza, apartándome de esa sugestión. «No los escuches, lo que ofrecen siempre viene con un precio». Pero en el fondo de mi alma, una pregunta me quemaba. ¿Y si ese precio era el único camino para salvar lo que amaba? El círculo de obsidiana comenzó a iluminarse, como si aguardara mi decisión. El círculo de obsidiana ardía bajo mis pies, y un calor sofocante me envolvía como si estuviera parada sobre un volcán a punto de estallar. De pronto, la luz azul de mi pecho se agitó y, antes de que pudiera reaccionar, las estatuas abrieron sus bocas al unísono. Un humo carmesí emergió de ellas, envolviéndome en un torbellino que me arrancó de la realidad.
Lo siguiente que vi no fue la caverna. Era mi hogar. Mi hijo jugaba en el patio, corriendo con la risa pura que había guardado en mi memoria como un tesoro. El sol brillaba, el aire olía a pan recién horneado, y por un instante sentí que todo había sido un mal sueño. Extendí mis brazos para correr hacia él, pero la imagen se quebró como un espejo. De entre los fragmentos rotos surgieron las sombras. «Esto puede ser tuyo», susurraron, arrastrando su voz como cadenas. «Solo debes entregarte. Permítenos poseer tu chispa y te daremos todo lo que deseas. Ningún sacrificio será necesario». Mi corazón se partía entre el deseo y el temor. ¿Y si era verdad? ¿Y si cederles mi poder significaba volver a abrazar a mi hijo, detener el tiempo y borrar todo dolor? ¡No! La voz de la guardiana irrumpió en mi mente, fuerte como un trueno que rompía la ilusión. No dejes que te envenenen. Ellos no muestran el futuro, sino trampas disfrazadas de sueños. La visión cambió de nuevo. Vi ciudades enteras ardiendo bajo cielos negros y multitudes con los ojos vacíos, caminando como marionetas sin alma. Sobre ellas, una figura colosal de sombra devoraba sus gritos, alimentándose de cada lágrima. En el centro de ese desastre, yo, de pie, con mis manos ardiendo en azul, atada por cadenas invisibles, esclava del poder que me habían prometido, grité, cayendo de rodillas. No sabía qué era real y qué no. El humo carmesí me ahogaba y mi luz interior palpitaba con violencia, como si pudiera romperme por dentro. Entonces sentí un toque en mi hombro. Era la guardiana, arrodillada a mi lado. Su voz sonó cercana, cálida, humana por primera vez. No olvides por qué saltaste al abismo. No lo hiciste por poder ni por gloria. Lo hiciste porque alguien que amas te necesitaba. Agárrate a eso, porque es tu ancla. Sus palabras atravesaron el caos como una flecha de luz. Me aferré a la imagen de mi hijo, no como una promesa vacía, sino como la verdad de mi existencia. Y en ese momento, el humo carmesí comenzó a disiparse, pero las estatuas, al ver que resistía, rugieron con furia. «Entonces serás probada en la verdad del fuego». El círculo de obsidiana se abrió como una boca gigantesca y el suelo desapareció bajo mí. Caí otra vez al abismo, pero esta vez no era oscuridad lo que me esperaba, sino un océano de llamas vivas. El calor me envolvió como un manto ardiente. No era un fuego que quemara la piel, sino uno que penetraba directamente en el alma. Cada llama parecía escarbar en mi interior, sacando a la superficie todo lo que había ocultado. Miedos, culpas, heridas que nunca había nombrado. De repente, escuché un llanto. Abrí los ojos en medio del fuego, y allí estaba él, mi hijo. Pero no era la imagen feliz del patio ni la inocencia de su risa. Era un niño solo, con lágrimas en las mejillas, mirándome con un reproche que me atravesó como un cuchillo. «¿Por qué me dejaste?», preguntó, y su voz era tan real que me derrumbó. Sentí que el aire se me escapaba. Yo no tuve elección. Balbuceé, buscando justificarme, pero las palabras sonaban huecas. El niño me dio la espalda y comenzó a caminar hacia las llamas. Mi corazón explotó en desesperación. «¡No! ¡Espera!», grité, corriendo tras él, aunque cada paso me desgarraba como si caminara sobre cuchillas. Las llamas se cerraron a mi alrededor y en ellas vi reflejos de mi propia vida. Noches de soledad, la culpa de haber sentido miedo de ser madre tan joven, el dolor de haber deseado escapar, aunque fuera por un instante. Era mi verdad desnuda, sin máscaras. Me desplomé de rodillas, llorando. «Sí, tuve miedo», confesé con un grito ahogado. «Sí, dudé. Pero aún con todo eso, nunca dejé de amarte. ¡Nunca!». Las llamas respondieron, rugiendo con un fulgor más intenso. El niño se detuvo, giró lentamente hacia mí, y en su rostro ya no había reproche, sino una compasión serena. Sus labios se movieron, pero lo que salió no fue su voz, sino la del abismo. El amor no se prueba en la perfección, sino en la verdad. El fuego comenzó a disiparse, convirtiéndose en cenizas que flotaban en el aire. Cuando extendí mis manos, las cenizas se fundieron en mi piel
grabando marcas luminosas a lo largo de mis brazos, símbolos que ardían en azul como un lenguaje sagrado escrito sobre mí. Me puse en pie. Ya no temblaba. Había pasado por el fuego, y aunque mi corazón seguía herido, también estaba más firme que nunca. La guardiana apareció frente a mí, sus ojos brillando con un orgullo silencioso. «Has sobrevivido a lo que ninguno antes pudo», dijo. «Ahora sabes quién eres, y ese conocimiento es la única armadura contra ellos». Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el suelo. El anfiteatro retumbó como si un gigante golpeara sus muros, y las estatuas de los antiguos se quebraron una a una, liberando una oscuridad densa que ascendía hacia nosotros. La guardiana me miró con gravedad. Llegó el momento final. Ahora debes decidir. ¿Serás la que preserve o la que consuma? Las llamas del abismo aún ardían en mis venas, y comprendí que mi próxima decisión no solo determinaría mi destino, sino el de toda la humanidad. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Las estatuas destruidas habían liberado una oscuridad que se extendía como un océano, devorando todo a su paso. La guardiana me sostuvo del brazo, pero era solamente un recordatorio de que la elección debía surgir de mí, no de nadie más. Cerré los ojos y sentí el latido de mi hijo en mi memoria, su risa, sus abrazos y todo el amor que me había impulsado a saltar al abismo años atrás. Entonces comprendí. No podía ceder al poder que los antiguos me ofrecían, ni dejar que las sombras consumieran lo que la humanidad aún tenía de luz. Mi decisión debía ser un acto de entrega y protección, no de egoísmo. «¡Lo elijo!», grité con toda la fuerza de mi alma. «Elijo preservar la vida, no someterla al miedo». La chispa azul que ardía en mí explotó en un estallido cegador. La luz recorrió la caverna, envolviendo cada sombra, cada rincón, cada símbolo grabado en piedra. Las fuerzas antiguas rugieron, luchando por resistir, pero la verdad de mi elección era más poderosa que cualquier oscuridad. El amor que me impulsaba era más fuerte que la sed de control. La guardiana se inclinó, y de sus ojos surgió un destello que cubrió toda la caverna. La oscuridad se deshizo como humo ante el viento, y las estatuas se recomponían en silencio, no como amenazas, sino como guardianes ahora neutrales, respetando la decisión humana. Caí de rodillas, exhausta, pero la luz azul seguía viva dentro de mí. Por primera vez sentí paz. Comprendí que el abismo no había sido una trampa, sino un espejo. Me había mostrado mis miedos, mis dudas y mis verdaderas motivaciones. Había enfrentado la prueba más brutal y había sobrevivido no con poder, sino con amor y verdad. «Has pasado la prueba», dijo la guardiana, con una voz suave que casi parecía humana. «No volverás a ser la misma, porque ahora sabes que dentro de ti yace la chispa que puede iluminar incluso los lugares más oscuros». Cuando salimos al mundo de la superficie, la caverna quedó detrás, silenciosa y antigua. Años habían pasado afuera, pero yo no había envejecido. Mi hijo me esperaba, ajeno a mi odisea, y aún así, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. El abismo había hablado, y yo había escuchado. Y aunque las sombras todavía existían, ahora sabía que mientras el amor y la verdad guiaran nuestras almas, nunca podrían reclamar lo que nos pertenece. Porque algunas voces no son un llamado a la destrucción, sino la oportunidad de encontrar la luz más profunda que habita en cada uno de nosotros. Al final, el abismo no fue un lugar de destrucción, sino un espejo. Nos muestra quiénes somos, nuestros miedos, nuestras dudas y también la fuerza que llevamos dentro. Cada uno de nosotros tiene una chispa, un poder silencioso que puede iluminar incluso los rincones más oscuros de nuestra vida. Esta historia nos recuerda que las decisiones que tomamos, aunque difíciles y dolorosas, pueden transformar nuestro destino y el de quienes amamos. Que nunca subestimemos el poder del amor, la verdad y la esperanza. Si esta historia te inspiró, te invitamos a que la compartas con alguien que necesite un recordatorio de su propia luz. Y si quieres seguir viajando a mundos llenos de misterio, emoción y reflexión, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada historia aquí está diseñada para despertar algo profundo en tu corazón. Recuerda, aunque el abismo llame a veces,
La luz siempre puede guiar nuestro camino. Gracias por acompañarnos en esta aventura.